Mire, Trump firmó una orden ejecutiva para, digamos que acondicionar cárceles en la ilegal base naval de Guantánamo con miras a recluir allí hasta 30.000 migrantes irregulares que no puedan ser deportados a sus países de origen, y volvió a incluir a nuestro país en la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Pero para acercarnos un poco más a este tema, se encuentra a mi lado Rodney González, director de Asuntos Legales y Análisis de la Dirección General de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Un placer tenerlo acá en el estudio. No, el placer es mío, Bianquil. Vamos a conversar porque hemos conocido la decisión del gobierno de Estados Unidos de usar el territorio ilegalmente ocupado por la base naval en Guantánamo para concentrar a inmigrantes, algunos de ellos supuestamente peligrosos. ¿Cuál es la posición de Cuba sobre este tema, doctor? Sí, es muy conveniente que la pregunta haya incluido el término ilegalmente ocupado, así como el material que precedía esta entrevista recordaba el contexto de la enmienda Platt. Hoy es 20 de febrero y el día 25 estaremos recordando que un día como 25 de febrero de 1901, el Comité de Asuntos Cubanos del Senado estadounidense aprobó lo que luego sería la enmienda Platt. O sea, estamos en esta jornada de mucha recordación de nuestra historia, porque fue a través de la enmienda Platt precisamente, impuesta por la fuerza prácticamente y por métodos amañados a la entonces Asamblea Constituyente de Cuba, fue que se le impuso al pueblo cubano la daga, que significa la capacidad de Estados Unidos entonces de establecer territorios para bases navales y caponeras. Y hoy tenemos todavía esa base ilegalmente presente en el territorio de Estados Unidos contra la voluntad del gobierno y del pueblo cubano. Este territorio es conocido por haber albergado personas por más de 20 años sin ningún juicio, incluso sin condena en su contra, sin haber sido procesados legalmente. Por eso adquirió una connotación muy negativa y ahora, bueno, el presidente de los Estados Unidos decide albergar ahí hasta 30.000 inmigrantes irregulares, algunos de ellos supuestamente peligrosos. Evidentemente, esto comporta un riesgo de seguridad, un incremento de la inseguridad potencialmente en el área no solo del enclave, sino en su entorno, en sus alrededores del territorio cubano. Pueden darse ahí accidentes, malas interpretaciones, errores en la comunicación que pueden derivar en inestabilidad en el enclave y su entorno, repito, y producirse determinados eventos que deriven en consecuencias muy serias y no deseadas para ninguno de los dos países. Al mismo tiempo, se trata también de una expulsión forzosa. O sea, estamos evidenciando la brutalidad también con que el gobierno de los Estados Unidos está expulsando forzosamente a migrantes de su territorio para corregir supuestamente errores que están más bien vinculados con la gestión propia de gobiernos de Estados Unidos, con las condiciones sociales y económicas en ese país y en los países de origen, que tienen que ver también con la aplicación de políticas de admisión que son selectivas, tienen que ver con políticas expoliadoras de los recursos naturales y de las condiciones en los países de origen, con políticas, como decía, selectivas en cuanto a la admisión. Muchos de estos migrantes fueron acogidos como refugiados, por ejemplo, claramente con fines políticos, y que ahora Estados Unidos, con un nuevo gobierno, les da la espalda y decide deportarlos forzosamente. En muchos casos se han aplicado medidas coercitivas contra estos países de origen que empeoran las condiciones de vida de la población de manera general, impulsan a la migración. Y son, en algunos casos también, personas que representan mano de obra para muchas esferas de la economía estadounidense, como pueden ser la construcción, los servicios, la agricultura, y que han desarrollado desde ya proyectos de vida. Tienen familia, han desarrollado vínculos sociales, culturales, económicos en Estados Unidos. Doctor, el anterior presidente de Estados Unidos, Joseph Biden, en su última semana en la Casa Blanca, excluyó a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo. ¿Por qué el nuevo gobierno revirtió inmediatamente esta medida? Bueno, primero habría que precisar que no solo volvió a incluir a Cuba en esta lista, sino que derogó básicamente todo lo que había anunciado el gobierno precedente de Joseph Biden 6 días antes, el 14
de enero, y creo que es bueno recordar que fue la exclusión de Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo, la derogación del memorando presidencial de seguridad nacional número 5 de junio de 2017, que endureció en muchas esferas la política hacia Cuba y estableció la base de lo que luego sería la política de máxima presión económica contra Cuba, y también volvió a activar el título 3 de la ley Helms-Burton de 1996, que como el pueblo cubano conoce es el núcleo, la piedra angular de lo que conocemos como el bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba. Es también oportuno recordar que cuando Donald Trump llega a la Casa Blanca, con él llegan círculos cercanos de asesores políticos, etcétera, y es el caso de los segmentos anticubanos. O sea, no es solo Trump, sino aquellos que han servido de asesores en la política hacia Cuba y que han sido, digamos, los padres intelectuales de esta política de máxima presión. Hoy están ahí los mismos que diseñaron la política de máxima presión alrededor de 2019. Y estos vienen con un sentido vengativo muy fuerte, muy acentuado, que el pueblo cubano es capaz de reconocerlo en las declaraciones inmediatamente posteriores a la elección de Donald Trump. Daban vivas alegrías, se jactaban incluso de haber concebido la política de máxima presión, de haberle impuesto un costo al pueblo cubano por su deseo de ser independiente y soberano. Y como decía, ahora vienen con un espíritu vengativo, vienen con un sentido de urgencia, consideran que Cuba vive una situación económica difícil, que por lo tanto este no es un momento para flexibilizar la política hacia Cuba. En su mayor objetivo ha sido ese. Correcto. La mayor consecuencia han sido ellos mismos. Correcto. Y por ende tienen un sentido de urgencia, como decía, al actuar, aprovechando la correlación de fuerzas existente también en Estados Unidos, una Cámara y un Senado republicano, un presidente que puede ser susceptible a sus demandas contra Cuba, y evidentemente también hay una intención de retrotraer las relaciones bilaterales al punto inicial donde dejaron precisamente la administración anterior en la política hacia Cuba en enero de 2021, para maximizar este esquema coercitivo contra Cuba y no visibilizar los efectos que podrían haber tenido positivos para la economía cubana la aplicación de los anuncios del 14 de enero. ¿Cómo luciría Cuba en 6 meses después de la exclusión, ¿no?, de la lista de estados patrocinadores del terrorismo, cuando el riesgo país asociado a la capacidad cubana de captar inversiones extranjeras hubiera disminuido, cuando los turistas europeos que hoy se ven imposibilitados de viajar a Cuba por las limitaciones que tienen en la aplicación de esta exención de visados para no inmigrantes que tienen el sistema ESTA, como se conoce popularmente, cuando las transacciones que hoy están bloqueadas por esta inclusión de Cuba en la referida lista pudieran fluir más libremente hacia Cuba, por ejemplo, ingresos legítimamente ganados por Biocuba Pharma, etcétera. Esto pudiera alimentar claramente las redes financieras cubanas, nuestra capacidad de compra en el exterior, nuestra capacidad de adquirir piezas de repuesto para el sistema electroenergético nacional, o fertilizantes, o equipamientos para la agricultura, etcétera. Entonces hay un sentido aquí, como decía, muy de urgencia y de maximizar su capacidad de hacerle daño al pueblo cubano en un contexto particularmente difícil. Rodney, el propio secretario de Estado de Estados Unidos, me refiero a Marco Rubio, ha dicho que retomarán una política de mano dura contra nuestro país. Debemos estar preparados para un recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero aún mayor al que... Bueno, la premisa de Marco Rubio, como siempre, es engañosa. Porque retomar una política dura da la idea de que antes no la hubo. Y podemos decir que el gobierno de Biden prácticamente mantuvo intactos 2 de los instrumentos fundamentales heredados de Donald Trump. Uno es precisamente, como mencionaba, la política de máxima presión económica dirigida a ahogar la economía cubana, producir irritación social y cortar fuentes de divisas externas. Y por otra parte, una maquinaria bien engrasada, propagandística, de redes y usuarios digitales, en asociación con ciertos medios corporativos que tienen basamento fundamentalmente en el sur de la Florida, para influir en la interpretación de la realidad cubana, tratar de orientar esta irritación social provocada por la escasez,
la falta de recursos, los apagones, etcétera, hacia una conducta contraria a la Revolución Cubana. Es un sentido perverso de hacer ver a la víctima como responsable de todas las penurias que ocurren en Cuba, y al mismo tiempo que el pueblo cubano abrace a su verdugo, que es el gobierno de los Estados Unidos. Pero ya estamos viendo, de hecho, un recrudecimiento, porque en su primer día en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump ha decidido, de conjunto con otras órdenes ejecutivas y decisiones presidenciales de Biden, revertir básicamente un grupo de acciones que tendían a abordar diferentes esferas, incluidos las tres decisiones que he mencionado. Pero al mismo tiempo hay una intención expresa de limitar los viajes a Cuba. Ya hemos visto cómo voceros de esta política de línea dura contra Cuba empiezan a movilizar la opinión pública en contra de los viajes. Han anunciado que esa es una esfera que ellos quisieran ver limitada porque supuestamente da ingresos al gobierno cubano, sin considerar los efectos que esto tiene en la unión de las familias cubanas, en la capacidad de conectarnos mutuamente con los familiares en el exterior y ciertamente de aportar a la economía familiar de aquellos que tienen familiares en Estados Unidos y la economía cubana en su conjunto. Hemos visto que hay una persecución contra aquellos que viajan a Cuba. Han trascendido noticias de personas que en medio de los vuelos que vienen de Estados Unidos son asediadas por la red de oficiales a cargo del tema migratorio, amedrentándolos, haciéndole preguntas capciosas sobre sus motivaciones de viajar a Cuba, etcétera, que no tienen sino otro objetivo de limitar los viajes a Cuba. Asimismo, hay un esfuerzo por reorientar el turismo que podría representar los cubanos residentes en Estados Unidos a Cuba hacia otros destinos como pueden ser Punta Cana. Son muy frecuentes los mensajes: viaje usted a Punta Cana pero no viaja a La Habana, y esto tiene el objetivo, por supuesto, de limitar el turismo a Cuba. Tela por donde cortar, pero bueno, lamentablemente el tiempo no da para más. Muchísimas gracias por haber estado junto a nosotros, doctor, y por supuesto que lo esperamos en próximos espacios del canal cubano de noticias para ponernos en contacto y en contexto con temas tan importantes como este. De verdad que es un placer haberlo tenido junto a nosotros. Continuamos con más en la revista Buenos Días, porque en el contexto de la 33ª Feria Internacional del Libro de La Habana fue presentada la Biblioteca del Pueblo, pero este tema será ampliado más adelante gracias a nuestra periodista Elindris Luzardo, que se encuentra con nosotros en la revista Buenos Días en el segmento de Cultura. Continuamos con más. Buenos días. I think he's an asshole. I think that he was not elected to anything. He should not have this much power. The fact that he's been given a blank check is terrifying. And I really wish that Congress would actually do their job, as people are chanting, and do something about the fact that this is an unelected citizen who has all this power of the government. It felt like I could finally see how many of us there are and how many of us are unhappy with the way that this country is moving. It's disappointing, truly, and I thought we'd already been through this.